El tema China, República Dominicana, se pone cada vez más interesante, sobre todo después de la reacción de los Estados Unidos, que tuvo dos voces. Una en el Departamento de Estado, una voz sin identificar, porque fue un funcionario del Departamento de Estado que prefirió que no se le identificara. Y el otro, el senador Marco Rubio, republicano de la Florida. Lo que dijo el funcionario del Departamento de Estado, lo voy a leer textualmente. Estas palabras hay que leerlas y oírlas textualmente. Dice: estos esfuerzos por alterar el statu quo no ayudan y no contribuyen a la estabilidad regional. ¿Y cuál es el status quo? El status quo no es libertad de comercio, no es independencia, no es soberanía, porque ese es el status quo. A menos que eso haya cambiado sin que se le avisara a nadie y que Estados Unidos es el emperador del mundo que dice con quién se puede y con quién no se puede tener relaciones diplomáticas, comerciales o deportivas o de lo que sea. La agencia EFE hace esta cita y dice: indicó a EFE un alto funcionario, oigan cómo lo identifica, un alto funcionario del Departamento de Estado que prefirió mantener el anonimato. Siguió ese funcionario sin identificar diciendo lo siguiente, oigan esto: Estados Unidos urge a China a trabajar para restaurar un diálogo productivo y para evitar una mayor escalada a movimientos desestabilizadores. ¿Y cuál es la desestabilización? Tener relaciones diplomáticas y de comercio desestabiliza a alguien. Bueno, puede desestabilizar a los más ineficientes. Estados Unidos abrió una guerra comercial con China, poniendo unos impuestos elevadísimos. Por un lado. Unilateralmente. No, pero por un lado, pero por el otro sigue siendo el principal socio comercial o uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y de los mayores inversionistas en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, fíjense, todo esto porque República Dominicana estableció relaciones con China. Estados Unidos tiene que haber causado mucho más desestabilización a Taiwán cuando estableció relaciones con China en 1979, hace 39 años, para lo cual tuvo que interrumpir sus relaciones con Taiwán. Porque China ha sido clara en una cosa y ha tenido mucha paciencia. Y ellos dicen: para tener relaciones con China no se puede tener relaciones con Taiwán, porque Taiwán es una provincia de China. Simple y claramente. ¿Y Estados Unidos qué hizo para tener relaciones con China? Romperlas con Taiwán. Bueno, lo que hemos hecho aquí 39 años después de que lo hizo Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no puede entender como libre comercio solo el que se negocie con ese país y el que ese país le dé la gana. Entonces, dice ese funcionario del Departamento de Estado sin identificar que Washington tiene un profundo y duradero interés en la estabilidad en las relaciones a través del estrecho y cree que el diálogo se refiere al estrecho que separa a China y a Taiwán. Y cree que el diálogo entre las dos partes, China y Taiwán, ha permitido paz, estabilidad y desarrollo en los últimos años. Bueno, y ellos contribuyeron a esa estabilidad, a esa paz, a ese desarrollo cuando rompieron con Taiwán para tener relaciones con China. Entonces, Taiwán dijo que fue con sobornos que China logró convencer a la República Dominicana, al gobierno dominicano. El gobierno dominicano era uno de los últimos 20 países que le quedaba
a Taiwán, ya lo hemos señalado, ahora le quedan 19. Entonces, el senador Marcos Rubio, que eso es la ultraderecha, pero él está ubicado en la edad de piedra, o por lo menos en la Guerra Fría, en el siglo XX. Oigan esto, el senador Marcos Rubio acusó a China de sobornar a la República Dominicana para que rompa con Taiwán y pidió que el Congreso de Estados Unidos haga más para contrarrestar la influencia de Pekín en Latinoamérica. Hoy, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con China y con la República Dominicana? ¿Y quién le ha dicho a Estados Unidos que ellos son los dueños de Latinoamérica? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Las cosas no son así ni se pueden manejar así al día de hoy. Son mentalidades realmente atrasadas completamente. ¿Sobornó China a los Estados Unidos en 1979? ¿Lo habrá sobornado? Entonces, no le quieran aplicar a otro lo que ustedes mismos han hecho. Dice, oigan esta perla, dice Marcos Rubio, Estados Unidos respalda a Taiwán, un aliado nuestro y compañero de la democracia. ¿Cómo? ¿Aliado desde cuándo? Diplomático no lo es, desde hace 39 años. Porque Estados Unidos prefirió tener relaciones con China y por eso rompió con Taiwán. Hay que repetirlo, porque estas palabras de ese funcionario del Departamento de Estado y de este senador de los Estados Unidos hacen necesario que se les recuerde a cada momento que República Dominicana está haciendo ahora lo que ellos hicieron hace 39 años y no lo han echado para atrás. Entonces, dice que Taiwán es un aliado nuestro, pero ahí no hay matrimonio, ahí hay un concubinato, porque relaciones formales no tienen con Taiwán, sino con Pekín. Ellos no han restablecido esas relaciones. Entonces, vamos a ver, ¿hizo algo Estados Unidos cuando el resto del mundo, salvo los 19 países que quedan, rompieron relaciones con Taiwán porque la establecieron con China? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Denunció alguna desestabilización? Nunca lo ha hecho. Ahora bien, bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, le respondió a Marcos Rubio. Dijo que la declaración de ese senador es falsa en la denuncia del supuesto soborno, que es falsa, infundada y desconsiderada, les recuerda, de parte de un legislador de un país amigo como los Estados Unidos. Y recordó que hasta Estados Unidos ha reconocido que solo existe una China y que Taiwán es parte de esa nación. Precisamente lo que hemos señalado. China no establece relaciones con nadie que tenga relaciones con Taiwán. Y su requisito número uno, yo diría que único, es: si usted reconoce que China es una sola, que es un país único y que Taiwán es parte de su territorio, entonces tenemos relaciones. Y si no es así, no la tenemos. China estuvo fuera de las Naciones Unidas muchísimo tiempo por eso, hasta que logró que la comunidad internacional dijeran, pero es verdad, no podemos tener a una supuesta China, que es una islita pequeñita, que es una provincia de China, usando la identidad y el nombre de China, que eso era lo que pasaba, y todo eso aupado por los Estados Unidos. Y el mundo, incluido Estados Unidos, dijo, no, vámonos a dejar de este disparate. China es China, que entre China y que salga Taiwán. Estados Unidos estuvo de acuerdo con eso. Desestabilizó entonces Estados Unidos a Taiwán. Es su aliado, es su amigo, como dice Marcos Rubio. Con amigos así nadie llega muy lejos. Entonces,
¿Cuál es la mejor respuesta del gobierno dominicano a esas acusaciones de soborno y de desestabilización y todas esas cosas? La mejor respuesta que debe dar el gobierno dominicano es transparentar los acuerdos con China, ponerlos transparentes. Eso no solamente para satisfacer a Estados Unidos, no, para satisfacer al pueblo dominicano, que los ciudadanos dominicanos sepan de qué se trata. Entonces, hay una realidad. El establecimiento de relaciones con China es un paso correcto, es un paso positivo, pero hay que señalar que le resuelve, o no le resuelve, pero le suaviza la presión que le tiene Estados Unidos al gobierno dominicano por la corrupción. Eso es una jugada de varias cabezas y todas son favorables para el gobierno dominicano. Una parte es favorable para la sociedad, para el pueblo dominicano, que son las oportunidades de un intercambio que puede ser positivo para la República Dominicana. Entonces, pero estamos hablando de un país que está quitando visas, que la gente se alegra con razón, puesto que no tienen ninguna sanción aquí los corruptos. Entonces la gente dice, bueno, por lo menos le quitaron la visa. Y uno dice, y lo hemos dicho en este programa, ¿quién ha dicho que un ser humano no puede vivir sin tocar territorio de los Estados Unidos? El resto del mundo está ahí. Ahora, Estados Unidos, el Departamento de Estado, Marco Rubio y todo el que sea, puede tener una reacción correcta y no esa en la que ellos están señalando que ellos son los dueños del mundo y que nadie puede tener relación sin el permiso de ellos. Lo que sí pueden ellos hacer es darle a la sociedad dominicana toda la información que tiene detallada de los casos Odebrecht y Embraer o Tucanos. Eso sí deberían ellos hacerlo, porque ellos aparentemente han dado alguna información, pero se la han dado además al Ministerio Público. Bueno, pero si ellos saben, como lo saben, que el Ministerio Público de la República Dominicana no está en investigar correctamente, porque no quiere encontrar a los culpables, porque no le conviene encontrar a los culpables, entonces que le digan a ellos, para que aquí todos los dominicanos estemos bien informados. También pudieran dar mayor información relacionada con los supuestos narcotraficantes que son denunciados en nuestro país, extraditados hacia Estados Unidos a través del acuerdo que se firmó y que supuestamente se fortaleció entre ambas naciones y que luego regresan al territorio dominicano tranquilos, supuestamente después de haber hecho acuerdos importantes con el Ministerio Público de Estados Unidos que le permite trabajar en la investigación y en la destrucción de las redes de narcotráfico, pero nos devuelven a individuos que según ellos han estado al frente de cargamentos de hasta toneladas de drogas que se supone entran al territorio de los Estados Unidos. Y hago referencia a esto, Uchi, porque justo ayer se conoció la información de que Toño Leña fue arrestado en Colombia. Toño Leña, vinculado al caso Figueroa Agosto, en muchas ocasiones se dijo, y digo se dijo porque es lo que el Ministerio Público informó y lo que posteriormente fue avalado por el gobierno estadounidense, manejaba el narcotráfico en la zona este de la República Dominicana. Y era el responsable de cargamentos importantes de droga que llegaron a Puerto Rico para, a través de la isla, trasladarlo a Europa y Estados Unidos como parte de la estructura de José David Figueroa Agosto, que tiene una condena de 100 años. Tiene todos los años del mundo. Creo que son 209. Exacto. Entonces a Toño Leña, que se lo llevan después de un prolongado proceso judicial porque lo interrumpió en múltiples ocasiones en el país, se lo llevan a territorio puertorriqueño, allá llega a acuerdos esa persona que se supone que llevó toneladas de droga al territorio de los Estados Unidos y en 5 años lo tuvimos de vuelta tranquilamente en República Dominicana. Ayer
se informó a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa escrita, que Toño Leña fue arrestado en Colombia y que se habla de la posibilidad de extraditarlo nuevamente a Estados Unidos, ahora por lavado de activos. Y uno se pregunta, ¿y las investigaciones que se hicieron en aquel momento? ¿Y qué pasó con ese expediente? ¿Dónde están los otros involucrados en este caso y en los otros casos de narcotráfico? A Quirino Ernesto Paulino Castillo lo tuvimos de vuelta aquí al poco tiempo y se hablaba de ser el capo de los capos, que había entrado toneladas de drogas por la costa este de Estados Unidos. Y se habló de una famosa lista. La lista sí, que más miedo daba en este país era la lista de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Se llevaron la familia, se hablaba de su entrada al sistema de protección de testigos. Quirino está aquí. Hasta farandulero, se convirtió en farandulero, sí, porque estuvo en los medios de comunicación denunciando gente y diciendo cosas que tampoco tuvieron consecuencias de la justicia. De la lista no se sabe nada, de las consecuencias todos los socios llegaron primero que él y ahí quedó. Entonces, un gobierno como el estadounidense, que es capaz de hacer este tipo de acuerdos con gente que se supone que está vinculada con estructuras del narcotráfico a este nivel y nos los devuelve con una rapidez impresionante, no debería estar exigiéndole a República Dominicana ni nada, información sobre con quién habla, con quién se relaciona, porque como país soberano, República Dominicana tiene el derecho de hacer acuerdos con quien desee, siempre y cuando esos acuerdos sean lícitos. Y Estados Unidos, en lo que tiene que ver con las transacciones comerciales, cuando usted ve al presidente Donald Trump decir todo lo que se le ocurre, la realidad es que hoy en día depende mucho económicamente a través de las relaciones comerciales de China, como dependen muchísimos otros países del mundo. Así es, y aparte de que Estados Unidos debería revelar a la opinión pública de este país todo lo que hay detrás de los escándalos de Odebrecht y Embraer Tucanos, que lo haga. Debería también divulgar las complicidades que han encontrado aquí esos narcotraficantes, esos capos, que se les han enviado en extradición a solicitud suya, que allá los han interrogado, que allá han cantado hasta el manicero, ¿verdad? Y resulta que tal y como tú señalas, vuelven aquí, pero después de haber mencionado a todos los que lo protegieron aquí. Claro. Y eso siguen en su sitio y haciendo las mismas cosas. Tranquilamente. Entonces Estados Unidos debería ser, los voceros de Estados Unidos deberían ser más responsables. Mientras tanto, comienza a informarse qué es lo que se está tratando con China. Es decir, se comienzan a dar algunos detalles. José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, está en Pekín y está reuniéndose con estamentos del poder chino para tratar acuerdos. Por ejemplo, el primero que salta a la vista, porque yo creo que ese será el beneficio más importante para la República Dominicana, es el de China declarar a República Dominicana como destino turístico de China. Eso significará millones de turistas. Millones de turistas. Es que los chinos son muchos. Sí. Son entonces, muchos. 20% de la población del dicen mundo. Que en un cónclave mundial estaban representantes de los diferentes países y estaban hablando el representante de China con el de la República Dominicana. Y le dice, ¿y cuántos son ustedes? Y le dice el dominicano, bueno, somos, en ese tiempo eran 8 millones, somos 8 millones. Dice, ah, sí, ¿y en qué hotel se alojan? Pues mira, entonces, dicen que van a agilizar procesos para que República Dominicana empiece a exportar productos agropecuarios a China. Tremendo mercado. Vamos a ver si somos capaces de satisfacerlo. Entonces, que están tratando sobre inversiones chinas en proyectos de infraestructura en la República Dominicana. Si se hacen con transparencia, bienvenidos sean. Si se hacen con transparencia, que es algo ausente en la construcción de proyectos de infraestructura en este país.
Financiamiento, esto es preocupante. Financiamiento de bancos chinos a proyectos de infraestructura. Señores, el Estado Dominicano ya no le gusta tomar financiamiento de los organismos multilaterales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Porque si bien sus préstamos son a mucho más largo plazo y con mucho más bajos intereses, pero tienen una condición: supervisión. Supervisión. Entonces, a los gobiernos dominicanos, porque no vamos a decir que es este nada más, eso sucedió con los gobiernos de Leonel Fernández y con el gobierno de Hipólito Mejía también. A los gobiernos dominicanos les abre más el apetito el financiamiento directo de bancos comerciales, que es a plazo más corto y con más altos intereses, pero que no implica supervisión para ver si las cosas se están haciendo correcta o incorrectamente. Esa es la realidad. Entonces, si ahora se habla de que se está tratando sobre financiamiento de bancos chinos a proyectos de infraestructura, ojo con eso. Ojo con eso y ojo con el endeudamiento. Entonces, también hablan de cooperación para que se incremente la capacidad industrial de la República Dominicana. Bueno, todo el asesoramiento y ayuda para hacer una mejoría sustancial de la industria dominicana, bienvenido sea también. Tratan también sobre apoyo a las empresas chinas instaladas en la República Dominicana, que ya las hay, y otras que lo harán en el futuro. Y otros detalles, ya conectividad marítima y terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es absolutamente inaceptable lo que declaró sin dar su nombre, sin publicar su nombre, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y mucho más inadmisible, mucho más inaceptable lo que declaró el senador Marco Rubio. Estas personas parecen no entender el concepto de libertad, tanto que dicen defenderlo, de independencia. La doctrina de Monroe no se puede seguir aplicando indefinidamente. Decía Monroe, América para los americanos. En el fondo lo que quiere decir América para los norteamericanos, ¿verdad? América, es decir, esto es de nosotros. La doctrina de Monroe, este continente nos pertenece a nosotros los estadounidenses. Bueno, los tiempos han cambiado y siguen cambiando y seguirán cambiando. Ya no se pueden hacer planteamientos de ese tipo. De manera que hay que respaldar el paso que ha dado el gobierno dominicano, al mismo tiempo que demandarle a Estados Unidos que den todos los detalles de la corrupción que ellos conocen, de la corrupción de aquí, con Odebrecht y con Tucano, que lo digan, y con el narcotráfico también, que lo digan. Harían una buena contribución. Eso sí sería un gesto de amistad y colaboración, decir todo eso que ellos saben.